En este vídeo vamos a ver cuáles son aquellos procesos que hay que desarrollar antes de ponernos a construir como tal un sitio o una página web. El curso consiste en aprender a construir esa estructura con HTML de una página web y a darle estilos y forma o visual con CSS. Pero es muy importante que pensemos en que no solo eso consiste en desarrollar una web. Antes hay muchos pasos previos hasta que llega el momento o hasta que toca el momento como tal de la construcción de la web con el HTML y CSS. Esto podríamos decir que es el último punto o el último paso que tocaría hacer a la hora de construirla, ¿vale? Pero previamente hay unos pasos de investigación, de análisis, de conocer, ¿vale? Que es lo que os voy a mostrar en este vídeo. Bien, os voy a mostrar una infografía muy sencillita en el que se explica, bueno, pues cuáles son esos pasos previos o esas fases para la creación de una web. Bien, esta infografía que es de NewClick, ¿vale? Nos lo explica muy claro. Para el inicio del proyecto, fijaros, antes de ponernos como tal a lo que sería el diseño, ¿vale? De ese portal o ese desarrollo, antes de todo ello existen una serie de pasos iniciales. Una investigación, hay que tener una idea, esto es súper importante y es un poco obvio, ¿no? Nosotros antes de construir una web tenemos que saber para qué es esa web y cuál es el objetivo de negocio, o en qué consiste la empresa, qué es lo que va a vender, estudiar la competencia, hacer benchmarking para ver cómo está la competencia a nuestro alrededor, ver si podemos destacar sobre ellos de alguna manera para darle luego más potencial y más visibilidad dentro de la web, o si vamos a querer hacer marketing, es decir, ver y estudiar cómo vamos a querer lanzar, ¿no? Igual, en vez de lanzar con un producto muy completo, queremos empezar primero con un producto mínimo viable, es decir, una pequeña funcionalidad o una pequeña pata de nuestro producto. Queremos empezar a publicarla y a venderla cuanto antes y luego iremos desarrollando lo demás, ¿no? Este producto mínimo viable, bueno, pues se entiende muy bien con el siguiente ejemplo. Imaginaros Facebook, ¿no? Facebook a lo que es a día de hoy. Imaginaros que Facebook no hubiese salido al mercado hasta que no tuviese desarrollado todo lo que tiene hoy. Bueno, pues hubiese perdido todo. ¿Por qué? Porque si tiene que esperar a tener todo lo que tiene a día de hoy desarrollado, no hubiesen salido en 10 años. Entonces, lo primero que hizo Mark, ¿no? Bueno, pues es lanzar la primera versión, la primera etapa, la primera versión de Facebook, en donde principalmente era como una especie de blog, ¿vale? En donde, bueno, pues tú podías seguir a la gente o no, punto, no tenía más funcionalidades, ¿no? Pero lo más importante era la idea de negocio y ver en un plan estratégico cómo lo vamos a ir lanzando al mercado. Tenemos que ver cuál es el contenido que queremos destacar, cómo lo vamos a colocar, cuál es el contenido que vamos a mostrar, porque el contenido es fundamental. El contenido al fin y al cabo va ligado a lo que posteriormente el usuario utiliza en el buscador. Es decir, una página, por ejemplo, una página web de abogados, ¿no? Los abogados utilizan muchos tecnicismos o muchas palabras que no son muy coloquiales, ¿no? Entonces, si en esa página web de abogados todos los contenidos son muy técnicos, seguramente o dependiendo de la clientela a la que quieran ir destinados, es más difícil que aparezcan en los resultados de búsqueda, ¿no? Es decir, o los cirujanos plásticos, por ejemplo. Pues un usuario base, cuando quiera hacer alguna búsqueda en Google para algún tipo de cirugía plástica, bueno, pues puede poner en reducción o operación de nariz, ¿no? Operación de nariz, por ejemplo, pero igual no busca rinoplastia como tal, porque igual ese sector o ese cliente no conoce ese tecnicismo. Bien, pues entonces el contenido que la página web de esta empresa de cirugía plástica, pues que no solo utilicen la palabra rinoplastia dentro del contenido, sino que también utilicen palabras como operación de nariz o sinónimos o seudónimos que nos ayuden a
a explicarlo de formas diferentes que podrían coincidir con los resultados de búsqueda o con lo que las personas buscan, ¿vale? Por tanto, es muy importante que el contenido que esté dentro de nuestra web esté pensado para las personas que van a buscar posteriormente. Si mi web de cirugía estética es de formación y está pensada para cirujanos, pues utilizaré en mi contenido términos más técnicos que si tengo una sede de cirugía plástica para el público llano, en donde tendré que utilizar terminología pues más básica o más coloquial. Por tanto, el contenido es fundamental y tiene que ser de calidad. Es decir, no nos vale copiar contenido de otra web y pegarlo en el nuestro, porque Google lo identifica como contenido duplicado y nos puede penalizar en los resultados de búsqueda. Es decir, que tú por mucho que te copies el contenido de la mejor web del mundo y lo plasmes en la tuya, tu web ha sido publicada a posteriori de la original, por tanto el contenido se ve que el tuyo ha sido el duplicado. Si alguien te busca en Google, tú igual te relevan a las páginas de búsqueda a la 20, a la 21, a la 15, es decir, muy difícilmente puedas aparecer en los resultados primeros o en las páginas primeras, ¿vale? Por contenido duplicado. Así que es muy importante que sea un contenido de calidad y acorde al sector y al interés de tu usuario. Claro, por eso también es muy importante conocer cuál es nuestro cliente o cuál es nuestro usuario o nuestro target que se dice, ¿vale? Tenemos que pensar en hacia quién nos orientamos. Pues si es un público joven, si es un público maduro, mujeres, hombres, adolescentes, personas con un conocimiento informático alto, personas con un conocimiento informático bajo, poder adquisitivo alto, poder adquisitivo bajo, con uso habitual de redes sociales y se manejan muy fácilmente con dispositivos móviles, si tienen coche, si no tienen coche, si viven en un pueblo, viven en las ciudades, si tienen hijos, si no tienen hijos. Muy importante conocer a nuestro público porque eso nos va a dar muchas pistas de cómo estos se mueven y por tanto nos va a dar muchas pistas a cómo redactar nuestro contenido, a cómo mostrar la información, si es mejor una web adaptativa o responsive, porque sabemos que los que entran a través del dispositivo móvil es un público más joven y queremos mostrarle el contenido de una forma más fresca que a los que entran por laptop, que es un público más maduro y queremos mostrar la información de forma diferente. Esto nos va a ayudar muchísimo a posteriormente saber cómo hacer ese diseño de nuestra web. El diseño implica la estructura, la colocación de los contenidos, la forma en la que se van a colocar los contenidos. Es decir, no solo es meramente lo visual, lo estético, si lo pongo rojo o lo pongo azul, sino si lo pongo de un tamaño o de otro, si lo pongo más separado o menos separado. Por ejemplo, hay ciertos tamaños de iconos que no pueden ser muy pequeños porque si luego los abro de un dispositivo móvil, el dedo es lo que utilizo para que sea pulsado, no el ratón que es más preciso a la hora de pulsar. Entonces es muy importante que diseño no lo entendamos solo como color o como tipografía o como imagen, sino también toda la estructura del contenido, colocación o cómo respira, ¿no? Y todo eso va a ir pensando a la estrategia anterior, a nuestro público objetivo, a esos contenidos, a la idea de negocio, a cómo lo hace la competencia, cómo lo hacen en ámbito nacional o cómo lo hacen en el ámbito internacional, dependiendo de nuestro modelo de negocio. Si queremos lanzar primero una previa versión de nuestra web para ver cómo funciona y testearla con el público y luego ir avanzándola y haciéndola cada vez mejor para así lanzar de forma más temprana al mercado. No es lo mismo hacer una web con una única funcionalidad o una página web, que solo es una, hacer un sitio web que esté compuesto por 20 páginas. No es lo mismo, el tiempo de desarrollo es mucho menor, entonces igual nos interesa lanzar primero con una página. Bien, de ahí también es muy importante la planificación. E incluso antes del lanzamiento al mundo, como quien dice, sería muy importante o sería muy recomendable hacer test con este público objetivo. Es decir, mostrarle lo que hemos hecho y hacerles ciertas preguntas para ver si se entiende lo que hemos querido plasmar. Hay diferentes tipos de test. Pues hay test de eye tracking, que es para ver cómo se mueven los ojos del usuario
Por tanto, hace falta que les grabemos con una cámara, ¿vale? Dentro del portátil, para ver cómo se mueven sus ojos a las ciertas preguntas que hacemos, o zonas de calor, que es ver dónde el usuario está más tiempo con el ratón, o únicamente, que el más sencillo de todos y el más fácil de hacer, que es el de los clics. Es decir, nosotros nos ponemos con nuestro usuario, le ponemos la web delante y le hacemos una serie de preguntas y vemos si lo encuentra o si no lo encuentra. Pues imaginémonos que tenemos una web de compra de zapatos, ¿vale? Nosotros tenemos esa web construida y le decimos, vale, pues quiero que me busques unos mocasines blancos del número 43. Y tenemos que ver si es capaz, con esa web que nosotros hemos construido, de encontrar esa tipología de zapato. Que no lo encuentra o que se despista viendo otra información, bueno, pues eso nos puede dar muchas pistas a recolocar los bloques de contenido antes de lanzar al mercado y así adecuarla más a nuestro público objetivo. Una vez que ya la hemos adecuado, bien, ya podemos lanzarla a nuestro público y seguir iterando, es decir, seguir haciendo análisis, haciendo mejoras, ya invirtiendo en marketing, invirtiendo en posicionamiento, bien. Pues si os fijáis, hay una serie de pasos antes como tal del diseño. En la siguiente infografía, que es más orientada a UX, o lo que sería la parte de estructura, que era un poco más desde las primeras etapas, desde la investigación o idea, aquí también hablan de lo mismo, pero de otra forma. 5 pasos. Investigación, empatía, creación, pruebas y desarrollo. Es decir, antes de ponernos con el desarrollo como tal, o antes de ponernos con la creación, mejor dicho, con el diseño, ¿vale? Aquí aún no han empezado ni con HTML ni con CSS, ¿vale? Simplemente diseño. Antes de todo esto, ¿qué hay que hacer? Pues conocer a los usuarios. Lógicamente, antes de conocer a los usuarios, lo que estaba en la infografía anterior, tener la idea de negocio. Conocer a los usuarios. Saber de dónde son, cómo se mueven, la edad que tienen, a qué desafíos se enfrentan en su día a día. Bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente. Ser capaces de describirlos, ¿vale? Eso es muy importante también, que nosotros no solo los conozcamos, sino que podamos incluso ejemplificar varios de estos para tenerlos como estos usuarios ideales y hacia los cuales vamos a desarrollar, ¿vale? Nuestro producto va a estar desarrollado para estos 5 tipos de usuarios base. Una vez que tengamos esto definido, hacemos nuestro diseño, nuestro boceto, ¿vale? Puede ser primero un boceto en papel. Es más, es muy recomendable primero empezar por papel porque es muy fácil de cambiar y todos conocemos y sabemos utilizar un lápiz y un papel. Entonces es muy rápido esbozar y bocetar si nuestro producto es nuestro, pues para nosotros, o si es de un cliente, incluso con él, ¿no? Bueno, pues pero claro, para poder bocetar delante del cliente tenemos que saber qué contenidos vamos a mostrar o cómo los vamos a mostrar, o haber estudiado la competencia para ver cómo lo hacen y a ver si podemos coger ideas. De ahí que haya todos estos pasos previos, ¿no? Pero una vez que tengamos claro usuarios, contenidos, bloques que se vamos a introducir, funcionalidades, pues ya podemos empezar a plasmarlas en un boceto a lápiz y papel, que luego lo queremos mejorar y queremos pasarlo a digital y queremos hacer ya nuestros wireframes de bajo nivel con cajas grises y luego ya un prototipo interactivo y luego ya diseños, fenomenal, pero el lápiz y el papel súper recomendable. Bien, una vez que ya están esos diseños hechos, sin incluso haberlos desarrollado, se hacen esos test. ¿Vale? Estos test que os comentaba anteriormente, antes de lanzarlo al mundo, se pueden hacer antes de picar ni una sola línea de código. Es decir, únicamente con JPGs, con imágenes, ¿vale? Y las entrelazamos y las enlazaremos entre sí haciendo un prototipo interactivo que ahora os mostraré qué es. Una vez que ya lo hemos testeado, que vemos que funciona, pues podemos ya empezar con lo que sería la construcción. ¿Que no funciona? Pues le vamos aplicando mejoras. Bien, entonces este sería pues otra infografía que nos habla de esos pasos previos. Bien, pues entonces, paso súper importante. Imaginémonos, nos viene un cliente que quiere construir una web. Nosotros somos desarrolladores o diseñadores, desarrolladores web, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es lanzar una serie de preguntas. Aquí os muestro un ejemplo, ¿vale? Que es un Word sin más, en donde hay primero una redacción de quiénes somos o qué es lo que hacemos, ¿vale?
es explicarles que nosotros antes de ponernos a diseñar o desarrollar tenemos que conocerlos un poco más. Esto se puede hacer en una reunión informal, ¿vale? Con nuestro cliente, o se le puede mandar a nuestro cliente para que nos lo devuelva ya pues contestado, ¿no? Se puede hacer más bonito, menos bonito, en un simple correo, conversación telefónica, como se considere. Allá cada uno cómo se quiera vender y cómo quiera obtener esta información. Bueno, pues primeros puntos. Esto es un ejemplo de preguntas, pero aquí cada uno somos libres de rellenar y de poner las preguntas que nosotros consideremos. Esto se conoce como briefing. ¿Vale? Si buscamos como briefing, ¿vale? Un briefing web, ¿vale? Os va a aparecer muchísima información y ejemplos y plantillas sobre briefings web, ¿vale? Esto es uno, bueno, pues que yo tengo de una empresa. ¿Cómo lo han dividido? En preguntas sobre nosotros y sobre el proyecto, en preguntas de qué es lo que queréis hacer, acordaos que esto es hacia cliente, para quién estamos desarrollando la web, ideas sobre diseño o comentarios adicionales, por ejemplo, por no leerlas todas, ¿vale? Pero en el apartado sobre vosotros y vuestro proyecto, bueno, pues cuál es el nombre de la empresa, seguramente esto ya lo conozcamos, pero esto nos va a ayudar a tener, como quien dice, una primera ficha de cliente y de proyecto. Nombre de la empresa, descripción de la compañía o proyecto, descripción del producto que se quiere ofrecer, quiénes son los contactos del proyecto, cuándo queréis comenzar con el proyecto, cuándo necesitéis que esté terminado. Estas preguntas, sobre todo cuando estéis terminado, es muy importante para saber la metodología de trabajo que vamos a seguir. No es lo mismo alguien que tiene una fecha muy cerrada que alguien que no tiene fecha cerrada y que podríamos ir haciendo pequeñas iteraciones y entregables que vayan aportando valor, ¿no? Además, también esto nos da una pista de, posteriormente, cuando le preguntemos el presupuesto y el alcance, ¿vale? Alcance, tiempo y coste. Imaginaos que nuestro cliente quiere un alcance o lo que es lo mismo, una cantidad de funcionalidades enorme y luego los quiere en un tiempo súper reducido y a un coste irrisorio, ¿no? Bueno, pues lógicamente pues no va a ser posible. Entonces es muy importante que esto también se lo preguntemos de inicio para una primera aproximación para ver si nos interesa o si no nos interesa el proyecto. Veis aquí si hay alguna razón para esa fecha de finalización y el presupuesto. Bien, esto nos ayuda a lo que sería a conocer el proyecto y a conocer a este cliente. Otras preguntas, bueno, pues motivos para encargar el proyecto, los objetivos de negocio, medida para valorar el éxito o lo que son los KPIs, ¿vale? Indicadores, ¿vale? De negocio que nos van a ayudar a saber si hemos conseguido lo esperado. Cuáles son los aspectos de la web que son buenos si tuviesen una web anterior, ¿vale? O cuáles son otros, lo mismo si tuviesen una web, ¿vale? Y la quisieran renovar. Las preguntas lógicamente no son iguales para un cliente que no tiene nada que para un cliente que quiere renovar o para un cliente que quiere mejorar, ¿vale? ¿Quién visitará la web? Esto va orientado más a ese desarrollo, a estos usuarios. ¿Cómo percibe la gente la marca? ¿Por qué van a escoger la web? Bueno, una serie de preguntas que nos pueden ayudar a obtener más información y a posteriormente pues construir. ¿Qué diseños le gustan? ¿Qué webs las ve como ejemplos? O comentarios adicionales. Uno de los pasos, ¿vale? Que es para la estructura, en donde viene muy bien hacer una investigación de la competencia. La investigación de la competencia viene bien para saber cómo esta competencia muestra su información, qué contenidos tiene, qué bloques tiene, qué visual, pero muchas veces para lo que es esto último, para lo que es la visual, no es necesario que nos fijemos solo en la competencia, sino que también nos pueden gustar webs que no tengan nada que ver con el modelo de negocio, pero que estéticamente nos gusten y nos identifiquen. Por tanto, no solo hay que analizar la competencia, sino que también tenemos que analizar webs que estéticamente representen nuestro modelo de negocio y que nos gusten. Todo esto nos va a ayudar a generar una composición, una estructura que posteriormente ya se construirá con HTML y con CSS. Bien, entonces este briefing nos viene muy bien pues, para conocer al proyecto y nuestro cliente. Una vez que nosotros ya conocemos un poco el cliente, el modelo de negocio, hemos hecho ese estudio de events de la competencia, hemos analizado webs a nivel visual, hemos un poco visto qué contenidos queremos mostrar, cómo los vamos a mostrar, bueno, pues nos toca lo que decíamos, conocer a nuestro usuario. Existen plantillas de lo que se denominan los user persona.
Una vez que nosotros hemos identificado a usuarios, nosotros podemos hacer fichas, ¿vale? Para representar, o para reflejar, mejor dicho, las personalidades de estos. Aquí, si os fijáis en Google, si nosotros buscamos ejemplo de user persona, existen 1000 plantillas, 1000 formas diferentes, desde más bonitas a menos bonitas, pero aquí lo importante es que nos sirvan. Es decir, una simple página en un PowerPoint, en un Word, en un slide de Google, ¿no? En donde nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Pues me interesa su descripción personal, sus motivaciones, su uso del sitio web, su manejo de la aplicación si ya existiese y el nivel de fidelización con mi empresa. Claro, dependerá de qué es lo que busco. Si es una mejora de mi producto web o de mi sitio web, o si es una web nueva. Claro, las preguntas que yo voy a analizar no es lo mismo. Esto, por ejemplo, es un user persona, o es una plantilla y un ejemplo de un cliente que usa una aplicación informática médica, pero que ya existe y que igual la quiero mejorar. Bueno, pues lo que hacemos es representar un usuario lo más real posible de esa aplicación. ¿Qué es una web nueva? ¿O qué es un producto nuevo? Pues tendremos que ver qué preguntar. Igual nos interesa preguntar, bueno, pues más a nivel biográfico, o si tiene, o localización, o cuáles son sus estudios, o el uso de la tecnología, porque claro, si mi público objetivo es un público que supera los 60 años de edad y no tienen un conocimiento muy alto de aplicaciones o herramientas informáticas, pues esto lo voy a tener que tener muy en cuenta a la hora de la usabilidad dentro de la web. Se lo voy a tener que poner muy fácil, no excesivos elementos, con mucho espacio, con palabras muy claras, ¿bien? Entonces es muy importante que tengamos identificadas a nuestras personas. Y lo dicho, lo más reales posibles. ¿Que conocemos casos reales porque ya la aplicación existe o la web existe? Pues hacemos una ficha de personas reales de esa aplicación. ¿Que la web es nueva? Pues lógicamente no podemos hacer ejemplos reales, sino lo más representativo de lo que se espera tener como cliente potencial para esa web, ¿vale? Si buscáis también con Buyer Persona, también vais a encontrar muchos ejemplos de plantillas, ¿bien? Pero como digo, puede ser más básica a nivel visual o más bonita. Ya dependerá de si luego esto lo presentamos a cliente o no. Bien. Seguimos, más pasos. Lo que se llama el sitemap o mapa de contenidos. También lo hemos dicho que en la estructura el contenido es muy importante, pero claro, una vez que tengo el contenido y las personas, tendré que saber cómo estructurarlo y cómo dividirlo. Un mapa de sitio no es más que un esquema en formato de árbol, en donde se va a decir cómo se va a distribuir el contenido. Bueno, pues yo sé que voy a tener servicios, voy a tener un blog, voy a tener una sección sobre mí, o voy a tener... voy a hablar sobre estrategia, o sobre el equipo, o ofertas laborales, o... Bueno, pues historia, clientes. Si os fijáis, veis cómo existe esa navegación de árbol en donde, bueno, pues aquí te especifican que desde la página de inicio vas a tener accesos a todos estos elementos de forma rápida, pero también la página de inicio va a estar ligada a otras páginas principales como nosotros, servicios, eventos, y dentro de estas van a caer a su vez otras páginas. Esto lo que va a construir es un sitio web, porque un sitio web está lleno de páginas web que están enlazadas entre sí. Entonces es muy importante que entendamos cómo organizar nuestro contenido. Tenemos dos formas, bueno, tenemos muchas formas de hacerlo. Una es nosotros como encargados del diseño y el desarrollo y la experiencia de usuarios, y solo somos una única persona, aunque lo real es que son muchas personas las que trabajan en un desarrollo, ¿vale? Pero dependerá de la empresa o si somos freelance, ¿vale? Nosotros podemos organizar el contenido que hemos visto, o igual el cliente lo tiene muy claro y ya lo tiene organizado, o se puede hacer lo que se denomina el card sorting. Es decir, esto es un ejercicio que se hace con usuarios reales, ¿vale? Donde nosotros ponemos, puede ser en POSIT en pizarra o puede ser en un PowerPoint digital, ¿vale? Ponemos todos los contenidos sin ningún tipo de jerarquía, que lo he escrito mal. Ponemos todos los contenidos cada uno en un POSIT sin ningún tipo de jerarquía ni estructura y dejamos libre disposición a los usuarios para que ellos lo engloben como ellos consideren, ¿vale? Pues igual te sorprenden y ve donde tú hubieses puesto, por ejemplo,
blog promociones, tú lo hubieses metido dentro de la categoría de actualidad o dentro del menú de actualidad, ¿no? Pues igual de repente te sorprende un usuario porque ves que la parte de promociones te la pone a un nivel principal dentro del menú y no lo mete dentro de actualidad, porque él no esperaba encontrarlo ahí, ¿no? Entonces, gracias a a cómo los usuarios organizan tu contenido en ese menú, tú finalmente tomas una decisión en vez de tomarla únicamente de forma unilateral desde tu lado de negocio. Esto ya dependiendo de cómo se quiera trabajar, si se quiere trabajar con los usuarios o si nosotros preferimos tomar estas decisiones para construirlos, como digo, de forma individual, ¿vale? Por eso es muy importante conocer también a nuestros usuarios. Bien, una vez que tenemos todo esto, que hemos investigado, analizado, usuarios, contenidos, bien, ya podemos empezar a bocetar. ¿Vale? Bocetar se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer a papel, como hemos dicho, en un papel cuadriculado, en un papel de puntos, en un papel blanco, ¿vale? O podemos utilizar diferentes herramientas para hacer nuestros bocetos, o de más bajo nivel o de más alto nivel. ¿En qué se diferencia un boceto de bajo nivel o un boceto de alto nivel? Bien, los bocetos de bajo nivel son como quien dicen los más sucios y los de más alto nivel pues los más precisos. Por ejemplo, esto sería un boceto de bajo nivel, ¿vale? Y esto sería de alto nivel. No hay color, no hay imágenes, la tipografía seguramente no sea la definitiva, ¿bien? Entonces, esto no se puede considerar de alto nivel. ¿Cuándo será de más alto nivel? Bueno, pues cuanto más cercano a la realidad sea. Si ya empezamos a meterle más color o más forma, bien, pues cada vez será un boceto de mayor calidad, de mayor nivel, hasta llegar al punto de convertirse en un diseño final o en un prototipo. En este caso tenemos un boceto de más alto nivel, porque incluso han incluido textos que podrían ser incluso los reales, ¿vale? Y han incluido imágenes. En un wireframe o en un boceto de alto nivel no sería necesario utilizar imágenes reales, ¿bien? Que las queremos introducir, pues lógicamente nuestro cliente pues mejor lo va a ver. Y aquí a la derecha vemos el diseño final en función de lo que originalmente se había bocetado. Si os fijáis, no es fiel. El diseño final va a tener mejoras sobre el boceto. Esa es la idea. Ir iterándolo e ir mejorándolo para no quedarnos con la primera idea que nos pasa por la cabeza. Aquí tenemos otro ejemplo, lo que sería un wireframe, ¿bien? Aquí lo mismo, han puesto textos reales, pero igual podrían ser textos falsos, ¿vale? Que identificasen que ahí va a haber un contenido. Aquí han preferido poner textos más reales y luego el diseño final, que si os fijáis tiene variaciones, ¿vale? Pero va acorde. La idea es eso, es ir poco a poco mejorando el diseño sin tener que hacerlo directamente sobre un diseño ya final. Es mucho más fácil modificar algo en tonos grises o algo que está poco definido que a empezar a diseñar todos los componentes, que si los botoncitos, que si el menú, que si los iconos, que si los espacios, que si el tamaño de letra. Esto nos va a llevar mucho más tiempo si lo hacemos desde el principio, por tanto es mejor ir iterándolo. La presentación al cliente, bueno, pues se puede hacer de muchas formas. Ya dependerá del tipo de cliente que nosotros tengamos. Una vez que nosotros tenemos los bocetos o los wireframes realizados, podemos hacerle, esto es un PDF real al cliente, un dossier en donde tenemos los bocetos, la explicación, los puntos calientes, las diferentes zonas. Los puntos calientes son aquellos que los usuarios más se fijan una vez hecho un test de estos bocetos con estos clientes. Pues cómo va a ser la vista de la home, la vista de un usuario no registrado. Si os fijáis, realmente no hay color, no hay imagen, no hay diseño, pero sí que el cliente se hace una idea de dónde se va a colocar la información y qué funcionalidades va a tener. Va a saber perfectamente que aquí hay un formulario donde el usuario se va a poder crear la cuenta, se va a poder registrar con Facebook, aunque aquí no está matizado el registro con Facebook, pero sí que el cliente va a saber que aquí lo va a poder hacer. Va a saber que se va a poder descargar unas aplicaciones, que va a tener una galería, pues por ejemplo otra página, pues en la zona de usuario de perfil, ¿no? Pues aquí en este wireframe no hay diseño final, pero se puede ver claramente las funcionalidades que le vamos a plasmar al usuario final y que posteriormente ya le daremos color y forma. Esto es una forma de presentar, se puede hacer en formato de PDF, bien, con todos los bocetos más explicados o menos explicados, o se puede hacer un prototipo interactivo. Existe una aplicación que se llama InVision App, luego en el apartado de links extras os he dejado bastante información sobre herramientas para hacer los wireframes, para hacer este prototipo
funcional, interactivo, os he dejado mucha información. Esta herramienta InVisionApp lo que te permite es, tú haces un montón de JPGs, ¿vale? De las diferentes pantallas, ¿vale? Las subes a esta herramienta de InVisionApp y generas lo que se denominan áreas clicables. Sobre esto tú puedes hacer los test de usuario sin necesidad de picar una línea de código. Es decir, si os fijáis, cuando yo he pinchado sobre la imagen, me ha saltado a otra. Esto lo he configurado desde el propio InVision. Aquí si os fijáis, si pincho sobre esto es un JPG, sobre esta imagen se ven unas áreas azules que son las áreas clicables, que lo que van a hacer es que me aparezca otra imagen aquí. Las entrelazo. De esa manera podemos simular como si fuese una web real o algo real, pero no hay ni una línea de código. De esta manera podemos hacer un test de usuario haciéndoles preguntas sobre este prototipo interactivo, que no son más que imágenes consecutivas enlazadas, ¿vale? Les podemos hacer aquí las preguntas, que detectamos que hay cosas que no funcionan, pues las modificamos sobre el boceto. Y una vez que ya tengamos la versión apta y óptima, ya empezamos a construirla. Ya empezamos con el HTML, con el CSS, bien. ¿Veis? Si os fijáis, puedo ir navegar como si fuese algo real, pero no lo es, ¿vale? Es, como digo, meramente imágenes, ¿bien? De esta manera, esto es un paso previo a ese desarrollo web, ¿bien? ¿Qué perfiles intervienen dentro de este desarrollo? Bueno, pues desde Research, esto es un poco pues nuestros pasos, ¿no? El Research es el descubrimiento y el análisis, lo que sería una vez que hemos analizado, identificado, pues vamos aterrizando y vamos tomando conclusiones y vamos generando nuestra idea. Una vez que tenemos nuestra idea, ya empezamos con la parte de los prototipos, los bocetos y los diseños, y una vez que esto ya está, empezamos con lo que sería la implementación, que es como tal la construcción. Bien. Si os interesa saber más sobre estos pasos de research, síntesis, prototipo, implementación, os animo a que empecéis a adentraros o a estudiar o a leer libros sobre experiencia de usuario, diseño de interfaces, también diseño gráfico, que es fundamental, ¿bien? Y estos son los diferentes roles en función de a lo que se dedican, ¿vale? Un diseñador web, ¿vale? Que es el clásico que más se conoce, tiene que tener conocimientos de prototipo de diseño y de implementación. Pero si os fijáis, no tiene por qué tener tanto conocimiento de prototipo y diseño como un experto en diseño de interfaces. Bien, se tiene que tener más control de prototipo y de diseño que el diseñador web. Pero un diseñador de interfaces no tiene por qué saber de implementación, es decir, no tiene por qué saber de HTML y de CSS. Alguien que solo sabe de HTML y de CSS o de JavaScript, ¿vale? Se podría considerar un front-end developer, pero no un diseñador web. ¿Por qué? Porque no conoce nada sobre diseño, sobre experiencia de usuario, sobre el público final, sobre el benchmark, sobre los mapas de contenidos, ¿bien? Entonces, dependiendo del conocimiento que tienes, los roles, las personas que se dedican a este proceso, toman un nombre u otro. A mí el que más gracia me hace, pues es el unicornio, que es aquel que tiene que tener conocimientos de todo, ¿vale? Que tiene que tener conocimientos de todo para, bueno, pues para poder acabar nuestro desarrollo. Normalmente, aquellos que se aventuran en el mundo freelance, ¿vale? Tienen múltiples conocimientos de todas las áreas, ¿vale? Porque al fin y al cabo, como trabajan solos, tienen que conocer un poquito de todas las patas. Pero lo ideal es, si vamos a ser freelance, es ser muy fuerte en alguno de los puntos y tener colaboradores que nos ayuden al resto de pasos que intervienen dentro del desarrollo de una web. Pues bien, para aterrizar y para cerrar nuestro vídeo, nuevamente recapitulamos en que es muy importante que antes de la construcción de una web con HTML y con CSS, que sepamos que existen múltiples pasos previos que nos ayudan a entender el modelo de negocio, y una vez que entendemos el modelo de negocio y nuestro cliente, seremos capaces de aterrizar todo esto en un diseño y posteriormente en una estructura y posteriormente construcción HTML y CSS. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en los siguientes vídeos.